de las 3 de la tarde, estamos en Crónica Anunciada, 11 40 66 000. Mándennos sus mensajes, bueno, cuéntenos qué estuvieron haciendo ayer, cómo la pasaron, cuéntenos también, bueno, cómo lo vivieron en los distintos lugares del país. Por lo general siempre viste que ponemos el foco en el acto central que es en Plaza de Mayo, en el centro porteño, pero hubo movilizaciones muy extensas, muy masivas en todo el país, así que, bueno, cuéntenos a ver qué están pasando. Perdón. Che, sí. Bueno, ¿cómo la viviste vos? Yo muy bien, Sí. Y de hecho tuve el agrado de charlar con unas personas Sí. que trajimos ahora. ¿Te las para volver a encontraste? charlar. ¿Te las encontraste? Estábamos con Emi haciendo el móvil y de repente vimos la bandera de su organización y Emi me dijo, che, yo me acordé, porque claro, la verdad que son historias que son difíciles de olvidar, las de las invitadas de hoy en día que ahora vamos a presentar. Y bueno, fuimos y Luisa también ahí que conocía me fue diciendo, che, preguntales, y la verdad es que tuvimos una charla para mí muy conmovedora. Y bueno, ellos estaban ahí muy presentes con su bandera y decidimos hoy traerlas acá, invitarlas para poder seguir profundizando. Vamos a hablar de historias desobedientes. Estamos con Estela Ducastela, con Liliana Furió y con Julie August. ¿Está bien pronunciado así? Sí. Sí. No está bien Ahí está. pronunciado, es nuestra organización que se llama Asamblea Desobediente. Asamblea Desobedientes. Bueno, ¿Qué ¿cómo dijiste andan? vos? Aunque, perdón, No, yo dije historias. Ah, somos fundadoras de Historias Desobedientes Claro. también, pero Ah, hoy ok. estamos, está todo bien con las compañeras y compañeros Hoy de está claro, Historias, se obviamente. diversificaron. Nos está bien. diversificamos, Bueno, así a estamos veces más pasa. reproducidas. Bueno, Estela, Liliana, Julie, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por Bueno, no, invitarnos. ayer nos pasó eso, que bueno, vos te cruzaste en el Sí. móvil y bueno, teníamos ganas de seguir charlando y de profundizar un poco eso en sus historias y también, bueno, contar, que nos cuenten un poco cómo lo vivieron ustedes ayer. La verdad que a todos nosotros por lo menos nos cargó mucho de energía en un momento tan difícil. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Quién quiere empezar? La que Bueno. quiera, Estela, Lili. Como bien lo mencionaste, Ujú. es una carga de energía más que necesaria en estos tiempos. La verdad que es muy desolador. Claro. Ver lo que estamos viviendo es como una suerte de pesadilla de la posmodernidad más espantosa, que Sí. o sea, se están rompiendo todos los límites, estamos viviendo cosas que no nos hubiésemos imaginado. Yo de verdad pensé que Macri era el límite. Claro. No, pero No te lo veías venir. es cierto. No, sí. no, es que no Bueno. no podía pensar que después de todos los años de tantas luchas, ¿no? Del ejemplo que somos en el mundo en cuanto Total. a derechos humanos, en este país iba a pasar lo que nos está pasando ahora. Entonces, la marcha de ayer era triplemente significativa. Total. Sí, el concepto de pesadilla creo que nos pasó un poco a todos. Tal vez, como en los últimos meses, ya en este tiempo empezamos a naturalizar que Milei es presidente y que hay todo un retroceso muy importante en materia de derechos humanos, pero es cierto que cuando ganó la Libertad Avanza, los primeros días era como no entender bien lo que estaba pasando, ¿no? Y escuchar a Villarruel y decir, no Total. es posible, nosotros somos el país de nunca más, somos el país pionero en materia de juzgar y de condenar a los genocidas, no puede ser que esto esté pasando, tenemos anticuerpos de la democracia y de repente, bueno, esa pesadilla era nuestro día a día. Bueno, la marcha ayer por lo menos... Yo creo que una de las cosas que tuvieron ellos a su favor es justamente el estado de parálisis en que nos quedamos todos como si fuera un Claro. estupor ahí de algo el que... Un shock de algo que no, como decía Lili, pensamos que no iba a poder ocurrir. Pensamos Es como que no si iba a de pasar, golpe sí. un día alguien te da un susto Sí. y te quedás helado, vos decís, no puede ser, no lo vi venir. Claro. Por eso la marcha ayer fue como, ¡hey, no estén asustados! Estamos Claro. acá todos. Somos un O sea, montón. A mí me parece que lo de ayer mostró que, digamos, el tema no es estar paralizados y por supuesto, era una marcha de la esperanza. Claro. Era la patentización de la esperanza. Así Claro. que, ¿cómo no íbamos a estar? Sí, nosotros? quería que recapitulemos un poco y nos cuenten un poco, porque ayer cuando yo les decía, ¿y cuándo surge la Asamblea Desobediente? Y ustedes me decían, bueno, en el 2x1 con Macri, nosotras sentimos la necesidad de rebelarnos ante nuestra propia historia. Ustedes son familiares de genocidas, ¿no? ¿Digo bien? O Las de tres somos hijas, hijas de en genocidas. este caso. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Por dónde empezar? Porque quiero saberlo todo. Primero me sale preguntarles, digo, ustedes cuando sus padres estaban en funciones, bueno, en tu caso, Alemania, ¿no? Nazismo, pero digo, ¿sabían lo que estaba pasando? ¿Sospechaban? ¿Cómo era la dinámica familiar en eso?
Bueno, mis padres están separados, Mm, que fue creo que lo mejor que pudieron hacer desde que se conocieron. Claro. Fue separarse. Nos hicieron un gran favor. Eso hizo que yo no tenía tanta frecuencia de contacto con mi padre, que por otro lado, un padre bastante ausente. Pero sí, él vivía cerca de Campo de Mayo y ejercía sus funciones en el hospital. claro. En el hospital de Campo de Mayo. Así que yo creo que al mismo tiempo su hija estaba cursando sus estudios universitarios, en fin, también tomando conciencia de la realidad social, haciendo su propio proceso, pero me llevó mucho tiempo. Uno siempre piensa, no, mi papá no, bueno, tendrá todo lo que quieras, pero no, seguro que no estuvo. Un hijo mío me decía, pero ¿vos qué pensabas? ¿Que estaba en el baño en ese momento? Claro, Claro, ¿qué estaba Se haciendo? ausentó por un rato. Claro, justo No, era, eso. era hasta que la realidad te explota. Mm, Lo que yo decía el otro día de salir del closet, ¿no? claro, sí, sí, sí. Mm. Em, ¿Julie? O Lili, la que Capaz quiera. Lili primera, porque Lili, yo soy dale. como el caso excepcional dentro. Claro. sí, bueno, Lili, puede ¿vos ser. cómo lo viviste? Bueno, me hago eco de mucho de lo que dijo Estela. Muy difícil poder enfrentarte con eso, ¿no? De que tu papá estuvo ahí. Mm, Cuando yo me acuerdo que alguien me acercó a él nunca más y yo no pude pasar de la segunda hoja. Es tremendo. Digo, no, esto no puede ser, esto no puede ser verdad. mm, Y si es verdad, mi papá no lo hizo. Yo cuando asumió, digamos, en el 76 tenía 13 años. Claro. O sea, todavía era una nena, digamos. Estaba ahí entrando en la adolescencia, que siempre me da mucha culpa, lo cuento. Yo cumplí 13 años en Mendoza, Ujú. recién llegábamos a la ciudad de Mendoza y en Mendoza yo pasé los años más hermosos de mi adolescencia, con algunas manchitas que yo le decía por cosas raras que habían pasado, que yo había visto cosas como raras, ¿no? Pero después saber todo lo que había ocurrido mientras yo estaba pasando una adolescencia hermosa, entre los clubes militares, la familia militar, los edificios de los militares, los barrios militares, mientras pasaba el horror más abyecto de nuestra historia, a mí me generó también otro trauma entre los muchos que voy surfeando. ¿Cómo enfrentaron esa situación? ¿Lo pudieron hablar? ¿O lo pudiste hablar, por ejemplo, con él? No, sí, pero fue un largo camino, digamos. Claro. Y fue muy tremendo, porque cuando yo lo confronto, él ya estaba cumpliendo cadena perpetua Claro. en alguna de las tantas causas por las que estaba cumpliendo condena. Tenía domiciliaria, porque tuvieron la suerte de ser juzgados en democracia, ¿no? Claro. De tener un juicio digno y justo, no así los compañeros y compañeras que todavía buscamos porque están desaparecidos y desaparecidas. Lo confronté con muy mala experiencia. Porque, Qué coraje. ¿Por qué mala experiencia? Bueno, porque la respuesta fue horrenda, o sea, fue muy dura, fue una pelea directamente, Claro. una discusión. Justo estábamos hablando de eso recién mientras tomábamos un café. Sí. ¿Qué decían? Porque a mí me pasó lo mismo, o sea, yo está en las redes la demanda que hace, la presentación que hace Estela de Carlotto, Sí. en la que nombra a mi padre, que había participado obviamente era jefe del servicio de los partos y cesáreas de las mujeres que habían parido ahí, en condiciones siniestras, encapuchadas. Al mismo tiempo que yo, su hija, estaba pariendo en una clínica con una cobertura social, con mi compañero. Claro. O sea, Sí. particularmente esa acción sobre los cuerpos y la maternidad a mí me atravesó durante mucho tiempo. Así que cuando vi ese nombre, fui con eso mismo, ese papel, y le dije, esto es una cosa que ya he dicho muchas veces, por eso la puedo decir en voz alta. Hace unos años no hubiera podido. ¿Qué es esto? Y cuando él la lee dice, no fueron tantas. No. Claro. O sea, ni Y siquiera es que lo niega, sino que lo minimiza. Bueno, si lo hubiera negado, tal vez eso hubiera prolongado el proceso, pero en algún momento esto iba a explotar. Y entonces en ese momento le dije, bueno, yo hasta aquí llegué y he hecho todo lo posible y no lo ve más. Claro. Qué doloroso. 10 años después murió. Lo minimizó. ¿Y en tu caso que lo justificó? Claro, lo justificó. Claro. Con todas sus contradicciones horrendas, como por Claro. ejemplo decir, a mí Dios me ha perdonado. Cuando yo le hablé de ese Dios al que él le reza,
Y a mí Dios me ha perdonado, pero no estoy arrepentido de nada. Haría todo lo mismo que hice, lo volvería a hacer. Wow. Incluso calzarse la capucha y salir a hacernos mierda, como dijo un día de domingo en un almuerzo familiar. Así que sí, Wow. muy... ¿Cómo haces con eso? Hay que ¿Qué haces con pensar eso? que ellos se Claro. consideraban salvadores de la patria. Eso me interesa Sí, de el saber. discurso, ¿no? ¿De dónde salía ese odio, esa formación? El discurso era, había un enemigo a destruir porque venía a amenazar a la patria. Ujú. Ellos estaban cumpliendo con ese rol que era que toda la familia castrense, digamos, apoyaba, que algunos incluso, él me decía, hay gente que mientras vos estás acá muy tranquila se está jugando la vida por vos. Claro. Entonces tenemos que apoyarlos. Y él se sentía uno más desde su rol de médico Claro. en el hospital. Yo creo que justamente eso es algo que no lo aprendieron directamente de los nazis, pero sí algo hay ahí que se parece demasiado. Claro, hay un o hilo. sea que hay como un discurso que deshumaniza un grupo de personas en el momento en el cual están así como que estos no cuentan, hay que eliminarlos, hay que matarlos, hay que sacárselos de encima, que en Alemania fueron los judíos, los gitanos, los homosexuales, Ujú. y acá los subversivos. Ujú. El concepto es el mismo, no pertenecen a, ahora casi que diré la gente de bien, que Claro. es un poco Claro. el mismo discurso Sí. que se está usando en el presente, Sí. que da mucho miedo también. Claro, la clave es la deshumanización Claro. y la construcción de un enemigo al que hay que destruir. Claro. Exactamente. Y ustedes lo ven eso, en el gobierno actual perciben. Totalmente. ¿Y Ese qué les valor. genera? ¿Qué emociones se les cruzan? Incredulidad, no queremos terminar de... Yo por lo pronto en lo personal digo, no, esto no está pasando. No puede ser, tiene que haber algo que nos traiga de nuevo a nuestra democracia, a nuestros valores, a nuestros derechos, porque además vamos perdiendo derechos día a día de una manera desangrante, inadmisible y con una naturalización por parte de los grandes medios de comunicación y con connivencia de la justicia. Sí. Que es desesperante, digo, por favor, que no sé, ¿quién podrá defendernos? Porque además no se ve en el Chapulín. horizonte el Chapulín Colorado, no se ve en el horizonte ningún movimiento, ninguna realmente fuerte, figuras fuertes que puedan tomar las banderas, ¿no? Como para hacer frente a esto. Bueno, a mí no me parece que sea solo ni siquiera de los nazis, me parece que desde que existe el mundo han existido este tipo, Claro. forma parte de la naturaleza humana. Ujú. Lo que pasa es que el odio es el mecanismo más eficaz para disolver, para separar, Sí. y separando vos gobernás y pegás más fuerte y lastimas más. Sí. Claro. Pero si hay un colectivo, por eso la marcha de ayer es una maravilla, porque ayer se mostró, no nos dividiste, no nos separaste. Claro. No, al contrario, lograron. ¿no? La convocatoria Este gobierno o conjunta. cualquier otro, qué sé yo. Netanyahu No. habla de los palestinos como animales, Sí. en el fondo es... Bueno, y este gobierno apoya A Netanyahu. Sí. al sionismo más sus horroroso de la semejantes. historia, terrible. O sea, sí, pero creo que la lucha de bases en nuestro país tiene una larga data. Tenemos en eso las banderas de las madres y de las abuelas. Claro, y a la vez es como que porque es tan cruel y tan terrible la situación, también es algo que de alguna manera nos empuja a salir un poco más, ¿no? A darnos un poco más de visibilidad. Hace no tanto empezamos a publicar cada semana una frase porque queremos también mostrar si alguien en el presente se siente incómodo con su entorno familiar, que también puede ser, ¿no? O sea, hay un montón de policías que reprimen las marchas, no sé, tienen hijos adolescentes o adultos o chicos, pero qué sé yo, que en algún momento podrían confrontarse con sus padres diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Ujú. Yuri, tu caso es diferente, vos sos alemana. Claro. Y tu papá, bueno, era un militar alemán, ¿no? No era militar, era médico. Médico, y como... era muy Claro. joven cuando participó en la Segunda Guerra Mundial, Claro. en el ejército nazi, en la Wehrmacht. No perteneció al partido, pero bueno, estuvo toda la guerra luchando por Claro. Alemania o Alemania nazi o bajo el
no sé cómo se dice, bueno. El régimen, claro. sí. ¿Y vos pudiste confrontar a tu papá? ¿Le preguntaste? No pude porque mi papá falleció cuando yo tenía 8 años y obviamente en ese momento no tenía ni idea. Claro. Y te conté ayer que recién cuando empecé a vivir acá, cuando conocí a Lili, se me cayó la ficha que me faltaba como una parte de la historia, que simplemente nunca se había hablado, y eso era como muy, o sea, la psiquis humana hace muchos trueques para que nos sentimos medianamente felices. Y yo tuve una infancia muy feliz con mi papá presente hasta los 8 años, muy amoroso, muy artístico, como él amaba a mi mamá, que era su segunda mujer, más joven, que no vivió la guerra, o sea, sí la vivió, pero como nena. Entonces, esa temática no estaba directamente, yo sabía que él había estado en la guerra, que tenía también una marca de alguna herida, o sea, que estaba visible en su cuerpo. Era una anécdota, no era más, y él no quería hablar ni con mi mamá. Claro, él negaba su propio pasado en algún punto. No sé si lo negaba, pero por lo menos estaba feliz que ella no preguntaba. Y bueno, hacía su papel diario muy, muy bien. Era una persona súper amada, súper reconocida, muy alegre, muy creativa. Yo lo conocí así, y después, recién acá, en el contexto de la asamblea, historias después de la asamblea, dije, pero ¿qué habrá vivido? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá hecho? Y empecé un camino que no está cerrado del todo, pero empecé a investigar dónde había estado, en qué unidad, y bueno, tengo esa información. La información que no tengo es con qué convicción o no participó. Pero bueno, está un poco igual, porque si no hubiese habido millones de personas que, como él, dijeron, bueno, es lo que me toca, participo, no hubiese funcionado. Sí, un poco, perdón, decí. No, les quería consultar a Estela y a Lili cómo se vivió todo esto en sus familias, y su desobediencia y la situación particular de sus padres. Bueno, a diferencia, yo soy la mayor acá, fue un proceso, ¿no? No es que yo un día me planteé y dije, basta, no te quiero más, o no voy a hacer jamás hubiera dicho además una cosa así. Sino que fue una paulatina distancia, cuestionamiento, sentirnos muy incómodos y muy incapaces de encontrar puntos de encuentro. Hasta que, ocurrió este episodio que acabo de decir, que fue lo definitivo, porque después no lo vi hasta el momento de su muerte. Y mientras tanto mi familia, yo tengo 5 hijos, me acompañaron, me apoyaron. Qué bien. Obviamente no es lo mismo ser el nieto que la hija, así que a ellos les preocupaba más mi posición frente a eso, así que con mucho apoyo y una amorosidad. Obviamente no tuvieron nunca un abuelo como la gente, y el que tuvieron, la verdad que dejaba mucho que desear y no tienen buenos recuerdos. Claro. ¿no? Pero bueno, ahí tuviste un acompañamiento. Sí, mi compañero también, por supuesto, no podría haberlo hecho sin él. Él me acompañó, él es abogado, así que yo accedí a la demanda de las abuelas porque él me la trajo y le dijo, ¿te animás a leer esto hasta el final? Wow. Y yo le dije que sí, sin imaginarme que iba a ser tan detallado, en el cual se diga que las mujeres parieron con encapuchados, que no las dejaron poner el bebé sobre el pecho, acunarlos, que las levantaron de las camillas así ensangrentadas y las tiraron sobre un colchón. Todo eso estaba detallado y confirmado por enfermeras, etcétera. Claro, es el horror, es la imagen de un monstruo, y vos decís, che, ese monstruo... No es un monstruo. Es una persona. Los monstruos de los cuentos tienen que ser monstruos. Sí, es verdad. Mi papá podría haber hecho otra cosa. Claro, total. Son hijos sanos del patriarcado, como decimos. Eso lamentablemente. Es verdad. Es un horror. Y para ampliar un poco también esto, ¿de dónde pudieron haber sacado cómo un padre presente en algunos casos? Eso te rompe la cabeza. La doble figura. Bueno, Sí, digamos, eso es muy de instituciones que tienen estos mandatos,
y de la escuela francesa y de la escuela de las Américas también, Claro, chicos. claro. Si los héroes del mundo son ¿no? genocidas. Son genocidas. Los franceses cometieron 2 genocidios imperdonables y yo me enteré hace poco que habían tenido firma del Congreso de Francia. ¿Vos sabías? No. Que para cometer los genocidios de Argelia e Indochina, El Congreso el Congreso los autorizó. Claro. Pero ojo, porque acá también autorizó un Congreso. Sí, claro. La previa del gobierno militar, para responderle a este señor mentiroso del gobierno de ahora, que salió a decir que acá nunca se había hablado de tal y cual. Mentira. Es mentira. Sí, Acá se habló todo, se puso todo sobre la mesa y está muy claro que esto fue un genocidio y se cometió terrorismo de Estado. Sí. Que fueron cómplices, ¿no? Que fueron cómplices los empresarios los que lo empresarios autorizaron. que para Sí, ellos los dicen civiles. ser héroes, digamos. Entonces, bueno, estamos en un momento bisagra en donde tenemos que poner el cuerpo y tenemos que sentirnos felices de que ayer la marcha explotó. Mira, ayer en la marcha yo me atrevería a decir que el 80% de los que estaban no vivieron la dictadura. Sí. Estoy exagerando por ahí, no sé, digamos, Está bien, no porque importa, la sensación pero que tengo era El La 70 por lo yo menos. la veía gran jóvenes, mayoría. niños, bebés, qué sé yo, mucha gente de la edad de mis hijos que no vivieron la dictadura. Y entonces estaban ahí con sus remeras, con sus cantos, acompañando fraternalmente y todas las consignas. Y a mí me parece que eso demuestra que no lo lograron. No van a Sí, lograrlo. y que si hay algún saldo positivo que nos dejó la dictadura fue ese ejercicio de salir a la calle y de decir nunca más, ¿no? Como el nunca más es algo activo, algo que se hace todos los días Sí. y que bueno, que hay, como fue en el 2x1, ¿no? Hay una necesidad de salir a la calle y poner un freno. Estaba pensando un poco, profundizando en esta cosa de la doble figura, que les quería preguntar a título ya personal, pero digamos, sus padres fueron de una manera y tomaron decisiones que los llevaron a donde terminaron, y ustedes, sin embargo, tomaron otras decisiones. Digo, ¿qué creen que hay ahí o qué hubo en ustedes que las hace ser diferentes a los padres que tuvieron? Qué buena pregunta. Bueno, para empezar, no hay un gen del genocidio. No, bueno, está bien, pero... No, pero bueno, sí, pero pero sí, está- pero es sí, una decisión. sí mandatos, como Sí, decía y el está en niño, nuestra cultura bueno, ¿qué querés? Claro. ¿Sos hijo de? Claro. ¿Qué puedes esperar? O sos hijo de yuta, o sos hijo de puta en su momento. Sí, 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 o sea, obvio. tenías un Claro. antepasado, o un padre, una madre, eso ya te determinaba. Ujú. Bueno, eso no existe, yo además lo veo claramente en mi profesión. Claro. Yo no podría Sos trabajar. psicóloga, Soy ¿no? psicóloga. Si realmente pensara, listo, ya está, con esos padres, no. Caso perdido. Caso perdido, y todo lo contrario. Mm. Así que me parece que en el momento que uno va tomando conciencia y tejiendo, el asunto es que en algún momento, como digo yo, tenés que enfrentar ese conflicto, de decir, me quedo de este lado y me pierdo la libertad, pero por lo menos estoy tranquila, zona de confort, sin conflicto, o cruzo para ver ese espectáculo de ser libre y sé que voy a perder mucho, ¿no? Bueno, eso por ahí no puede distinguir, pero todos están en condiciones de hacerlo y mucho más si están acompañados. Sí, pero es todo un camino, ¿no? También, porque en mi caso, por ejemplo, siempre estuve enfrentada con mi padre, porque el tipo siempre fue un machirulo de libro, pero infumable. Todos los milicos, los machirulos. Sí, pero Antialcohólicos. preguntarle a algunas compañeritas Mira. mías que tuve de la infancia, era como muy marcado, ¿no? Esta cosa de acá se hace lo que yo digo, ¿viste? Bueno, o sea, yo tenía confrontaciones permanentes con mi viejo desde esos lugares. Luego en la adolescencia, ya directamente nos fuimos a las manos, digamos. Y el tipo tenía esta cosa de decir, a mí la única que me hace frente es la loca esta, ¿viste? Como con una cosa, digamos, como un orgullo de la gallardía, y Claro. otro por otro lado, viste, era la única hija ambivalente, mujer, la ¿no? verdad. Como una ambivalencia, ¿no? Pero eso era una cosa, ¿no? Ese padre machirulo, bruto, que además la sometía a mi vieja psicológicamente, permanentemente. Digo. Y otra cosa es, viste, poder ver y aceptar que formó parte de esos horrores
inadmisibles, imperdonables, muy bien juzgados gracias a la lucha de los organismos que tuvimos y que tenemos en este país. Digo, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sí, lo que yo te decía ayer. Sí, claro. Dale, sí, lo que quieras. No, porque la pregunta era un poco cómo fue que nosotras en ese caso salimos como distintas o que tuvimos como, si querés decir, como coraje o valentía o algo. Yo creo que no somos ningunas heroínas así como especiales, sino que también ayudó un montón el contexto en el cual nos criamos. Claro, hay la familia, pero también hay una sociedad. Bueno, claro. Y hay como un entorno, y en Argentina hubo juicios, que es algo que en Alemania, por ejemplo, no pasó, que hace una gran diferencia, porque sí, aprendí mucho en la escuela sobre el nazismo, el holocausto, etcétera, pero nunca hubo como en la sociedad un reconocimiento como propio de que había que juzgar a los responsables, y eso acá pasó, y creo que eso despertó a mucha gente. Sí. Claro. Sí, es verdad. Sí, que ahí rompe Julie con la lógica de la meritocracia, del individualismo, el nos salvamos solas, diciendo no somos heroínas que nos salvamos solas, sino que hubo un contexto político, social, bueno, y se que encontraron nos entre abrazó. ustedes también. Pero eso Está llevó muy muchos bien. años, porque además de la lucha enorme, inigualable de los organismos en nuestro país, que derivaron en esto que bien menciona Julie, también hubo una lucha de la que formé parte, del feminismo, de los colectivos LGTBIQ. Ustedes son pareja, aparte, hay que decirlo. O sea, nosotras salimos de varios closets. Claro. Una rebeldía suprema, digo, del Acá la lugar en gente que dice, vienen. quiero que sean mis amigas, juntarnos a tomar mate, a charlar. Sí, la verdad que sí. Que nos llamen. Sí. Me gusta mucho tu remera de Norma Plus, también hay que decir, o sea, la reivindicación ahí, ¿no? Una maravilla. Sí. Muy lindo. La ex-ESMA, ahí donde fuimos la otra vez por, una de las tantas movilizaciones que venimos haciendo cada vez que se quieren llevar puesto todo en el compañeros. Conti, claro. Yo quería decir algún que emprendimiento. como parte del proceso que dice Lili y Julie sobre que no somos heroínas, yo le tenía mucho miedo a mi papá. O sea, no vengo acá a decir qué piola que soy. Le tenía pánico. Mi papá golpeaba la mesa mientras vivía con nosotros y no volaba una mosca. Y más adelante, cuando yo ya era más grande y lo iba a visitar, mi papá tenía la pistola puesta, el revólver o el arma que le tocara sobre la mesa. O sea, era amedrentador, era imposible contrariarlo. Tal cual. Así que creo que lo que para mí salir del closet mío, esta liberación de confrontar la verdad y hacerme cargo de lo que viniera, que la verdad que fue mucho menos de lo que yo pensaba, para mí fue una liberación. Claro, o sea, la gratificación fue más grande que... Sí, la primera vez que marché con la bandera, yo, además de que no paré de llorar, ahora ya lo puedo hacer tranquila, cancherita. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Con quién fuiste? No, marché con ellas. Estábamos todavía todas en historias de sobrevivencia. Era el 2017. Sí. No paré de llorar. Yo pensé que me iba a tirar una piedra. Yo ven la bandera, van a empezar a tirarnos piedras, a insultarnos. Claro. La gente venía y te abrazaba. Y sí. Claro. Y vos decías, ¿por qué? Si yo no hice nada, no me abracen. No, bueno, pero yo les hacía la pregunta porque para lo que ustedes fue más un proceso personal y a la vez colectivo, pero personal, de decir, bueno, yo no voy a reproducir esto por más que nací en el seno de todos estos valores. Me parece que hay un coraje que es muy reconocible. Yo sé que no son heroínas, pero esa decisión que ustedes tomaron es lo que hace la diferencia entre una sociedad que avala la deshumanización y una sociedad que dice, definitivamente no, definitivamente estamos a favor de los derechos humanos, que es reconocer el otro, es la empatía. Vos decías ayer, la plaza estaba llena de gente que no vivió la dictadura. Yo no la viví la dictadura, vos tampoco, no. Pero hay algo que se llama empatía y que estudiar la historia te permite ponerte en los zapatos del otro. Y ustedes tienen sobre todo eso. Eso es la que siento yo, viéndolas, que las diferencias de sus padres, ¿no? Y necesitamos más de eso para salir de la situación en la que estamos. Por eso también queríamos volver a charlar con ustedes, me parece, ¿no? Para poner en valor esa empatía. ¿Se va?
Sí, no, estaba leyendo, les voy a reproducir un poco los mensajes de la gente que estaba A ver, ¿qué muy nos emocionada. Bueno, qué fuerte que en otros países esto no pasa. Excelente entrevista, las quiero mucho, valiosísimas. Las quiero, señoras. Ahí voy a llorar. No, hermoso. Bueno, acá dice hija de policía, me pasa lo mismo, Wow. las amo, muchos abrazos, bueno, mensajes Te muy esperamos. lindos. Nadie dice cucas, ensobradas, nada. No. Acá no. Acá no creo. Todos los que estén escuchando estuvieron ayer marchando en los distintos puntos bien. del país y las están abrazando. Que yo quería preguntarles por ahí si tienen algo que decirle a los pibes que Sí, hoy, eso. viste, que ven a Villarruel y que la encuentran como una referente política a seguir. Digo, ¿qué le dirían a esa juventud que confía? Qué difícil, ¿no? Yo creo que hay juventudes, hay sectores de la juventud que lamentablemente están muy lobotomizados, por decirlo de algún modo, por lo que se nutren de unos medios muy siniestros que recortan, que mienten, o sea, mienten a destajo. Esta gente llegó al poder mintiendo. Si bien dijo mucho de las atrocidades que está haciendo, que las iba a hacer, hay muchas otras cosas que iban a ser completamente opuestas, ¿no? Porque llegar al poder diciendo que va contra la casta, cuando justamente forma parte de la casta y está beneficiando a toda la verdadera y real casta y hundiendo al pueblo trabajador, bueno, esa es una mentira flagrante y de eso se valen. Y hay un montón de chicos y chicas, más numerosamente varones, que lamentablemente están cegados por el odio. Y digo, me lo pregunto todo el tiempo, ¿cómo llegarle a esa juventud? ¿Cómo Difícil. justamente? Y también es algo bastante mundial, porque la derecha está subiendo en todos lados. Claro. Y también en todos lados hay como una mayoría masculina en esas derechas, que creo que tiene que ver algo también con que hay algunos referentes de la ultraderecha que están usando un odio al feminismo como argumento. Claro. Como diciendo, bueno, un buen macho es de derecha. Claro. Pero O sea, agitan y eso atrae porque además libera de pensar. Claro. Ahí ya no tenés que discutir o pensar, sino decís, bueno, si yo golpeo la mesa, soy alguien y eso con eso ya está. Bueno, fácil. No tenés que prender tu cerebro y ya la ganaste. Sí. Yo la verdad que no soy muy buena para los discursos políticos, aunque esto es todo político, no tengo duda, pero me sale la psicóloga y la verdad que Me encanta. me parece que los chicos, para mí los chicos tienen derecho a pensar lo que se les canta, porque la verdad que yo a los 18, 19 pensaba cada boludez que no sé, qué sé yo, me encantaba el Che porque era re buen mozo, hasta ese nivel llegaba mi... obvio que esto implica todo un replanteo de la educación en el pensamiento crítico y bueno, qué pasó, que no, bueno, la caída de las utopías, la falta de ejemplos, de referentes, pero para mí el acento tiene que estar puesto en los adultos, que son los que tienen la responsabilidad de dar el ejemplo. No podemos pedir a un pibe de 18 que cambie su manera de pensar cuando recién está viendo de qué se agarra. Claro. Y Ok. bastante frágil es, y cuanto más rígido, más frágil. Es que sí, Entonces el pibe que grita desaforado, a mí no me asusta, a mí me asusta el elegante que está en la Cámara de Diputados Claro. diciendo esto no puede ser, qué sé yo, y después vota a favor del FMI, qué sé yo. Que además ese tiene poder, ¿no? El pibito que está llevando pedido ya. Sí. Que puede ser libertario, pero hoy, qué sé yo, mañana. Está haciendo su proceso. Sí, Sí, como la como- falta de referencias de una oposición en este caso. ¿En quién confía? O de cómo llegamos hasta acá también, ¿no? Como... Sí, eso es, ¿no? O sea, ¿qué fallamos, qué hicimos mal o por qué permitimos que se avance en eso, en consensos básicos que pensamos que estaban ya, que eran eternos y por qué los pibes de hoy logran interpelarse por esos discursos. O sea, algo mal de nuestra generación tiene que haber hecho o de las generaciones mayores para que los pibes se interpelen con discursos de odio. Como decir, ¿por qué un chico de 18 años va a reproducir ese discurso? Sí, pero no es para flagelarlos, porque No, no, para flagelarlos, ustedes para también construir. están decepcionados. Sí. Treintañeros. claro. Obvio. Yo, sí. 30 Yo 40. Yo, Ella- yo tengo menos de Como 30, parece sean, que también. Sí. y tienen discursos optimistas, odio el optimismo, pero digamos, tienen discursos... Odio el optimismo.
Poner el textual, odio el optimismo. Porque es medio vacío el optimismo, entiendo, ¿no? Sí, sí, quiero decir, el pensamiento positivo es también una porquería. Lo único que sirve es para, vaciar la cabeza. Digo, ustedes también están decepcionados. Entonces, para mí, trabajar en eso, ¿qué pasó? Que no para flagelarse, sino para empezar a pensar, che, ¿no será también una estrategia de este clima cultural que todos terminemos en el nihilismo total y digamos se va toda la mierda? ¿No será también una estrategia para que bajemos los brazos y cada uno preocupado de lo suyito y viste la organización no es una opción tampoco, yo como ni te lleva a ningún lado. Viste como sano y voy al gimnasio ahora lo que le pasa a muchas personas que tal vez están en contra de que están definitivamente en contra del gobierno y que les duele mucho la realidad, es que muchas personas dicen, y yo en este momento prefiero no consumir noticias, prefiero no contaminarme con los discursos, por ejemplo, del gobierno, porque me hace mal. Hay días en que necesitamos fingir demencia. Eso, exacto. Está la frase fingir demencia. Porque es que no dan tregua. Claro. O sea, se superan a sí mismos a cada instante. O decís, no, esto yo no lo he escuchado ni ayer, por ejemplo, no quise. Bueno, eso. Yo a muchas personas que se ponen mal les digo, y me parece que está bien que te cuides tu salud mental porque tampoco... Yo que sé, hay que protegerse. Está bien, pero hay que regular. Hay que buscar el intermedio. Hay que regular para poder seguir dando batallas. Si no, chiquis, ahí sí, perdimos. Porque esto se va al pasto y más allá. Sí, por eso digo, no hay que escuchar estas cosas, pero sí hay que leer y escuchar gente que nos puede dar respuesta. Que hay mucha gente que está escribiendo, pensando. Es época para mí también de repliegue y pensamiento y construcción de sentidos, esa puja de sentidos que estos tipos creen que están ganando, pero son tan chotos, perdón, la palabra, sus sentidos que no pueden sostenerse. Sí. Entonces por eso hay mucha gente que está pensando bien y bueno, para mí es hora de dar ejemplos y pero de reflexión. Podríamos aprovechar y decir que estamos trabajando en una antología. Bueno, sí, claro, estamos como justamente en ese contexto surgió que dijimos, bueno, estaría bueno juntar textos, cada uno desde su lugar y como con mucha diversidad, o sea, puede ser desde el poema hasta el cuento, hasta un análisis como más, qué sé yo, científico. Sí. Y estamos en eso. Y bueno, fin de año pensamos tenerlo listo. Además que son las herramientas, digamos, que tenemos a la mano, ¿no? Claro. La militancia, pero desde el arte. Desde la creatividad. Yo les traje este libro que es una novela mía. ¡Qué lindo! Lo mostramos en cámara. Sí. Muy recomendable. La mujer sin fondo, Estela Dudacastela. Autobiografía ficcionada en la que... Altamente recomendable. Muy ficcionada, digo yo, para que nadie me pregunte. Claro, es tu historia. Ponele. Inspirado en algunos hechos reales. ¿Cómo pueden contactarse con la asamblea? Porque hay gente acá, por ejemplo, preguntando, ¿hay delegación en Córdoba o no sé, en algunos lugares del país? ¿Cómo pueden contactarse? Por las redes. Por las redes sociales. Sí. Y esto me en La interesa. Plata ya hay un grupete. Ok. Y hay algunos sueltos en otros lugares. Porque ustedes ayer me decían que llamaban también a hijos y hijes de policías, de fuerzas represivas del presente, digo, de otro tipo de historias que se van actualizando, ¿no? Claro. Así que eso está bien bueno decirlo también. Sería hermoso. Asamblea de Desobedientes, entonces en las redes sociales, búsquenlos ahí, se contactan y bueno. Somos accesibles. Son accesibles. Sí. Nos dimos cuenta. Se nota. Nos Muchas estamos quedando sin gracias. tiempo. Sí, les favor. agradecemos De un montón. corazón. Hay una infinidad de mensajes de gente diciendo estoy en el trabajo llorando, las quiero mucho, mandándole, muchísimos abrazos si quieres leer. No, estoy leyendo algunos comentarios muy lindos que hay. Son lo máximo estas mujeres en la entrevista. A mí me da una vergüenza donde empiezan a decir. Cosas lindas, sí. Ayer una amiga de Barcelona me ahí está el Instagram. Que salió diciendo, mandó un abrazo. Ay, qué linda. Bueno, ahí está, miren, las redes para seguir visibilizando el trabajo de la Asamblea Desobediente, el grupo de familiares de genocidas que repudian el terrorismo de Estado. Muchas gracias, Estela, por la invitación. Juli, todas por venir, más que bienvenidas. Lo que
necesiten visibilizar de lo que están haciendo, cuenten con nosotros. Y bueno, la verdad que es reconfortante escuchar estas historias y ponderar la empatía, ¿no? En un momento de tanta crueldad. Totalmente. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. La realidad nos atraviesa, nos duele, nos moviliza. Crónica Anunciada. Otro periodismo es posible.